Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio, equipando siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Holy, holy, holy. Ahora allí, con el pueblo en el exilio, los profetas anuncian, por una parte, incluso antes de que el pueblo fuese cautivo, los profetas tienen dos mensajes. Antes del cautiverio, ellos profetizan juicio. Por ejemplo, Amós. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. Prenderé fuego en Moab. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Prenderé por tanto fuego en Judá. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Os apretaré en vuestro lugar. Judá, Moab, Israel. Pero, hermano, una vez que el pueblo es cautivado, los profetas en el exilio empiezan a profetizar de esperanza. Empiezan a profetizar y empiezan a decirles: has caído muy bajo, estás bajo el yugo enemigo, pero hay un futuro y una esperanza. Hay un futuro y una esperanza. Y hablan de un pueblo, el remanente será preservado. Y ahí aparecen, los profetas empiezan a hablar mucho del remanente, el resto. El Señor que se guarda un resto, el remanente volverá, Isaías 10. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Mira qué versículo, He aquí vienen días, dice Jehová, en que ya no se dirá más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. Un nuevo éxodo. Un nuevo éxodo. Pero no solo eso, no solamente un remanente preservado y un nuevo éxodo, sino la venida del siervo del Señor. Muchas veces cuando Isaías habla del siervo del Señor se refiere a Israel, pero muchas veces te das cuenta de que no se refiere a un pueblo, de que se refiere a alguien muy singular, a una persona. Por ejemplo, en Isaías 53, el siervo del Señor, de Jehová, Él fue herido por nuestras rebeliones. Nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Así que esta persona es tanto el verdadero Israel como el Salvador de Israel, el que muere por el pecado de Israel. Él va a enfrentar el castigo del pueblo, el exilio de Dios. ¿Qué fue la cruz? Sino un exilio. Y aquí los profetas empiezan a hablar también de la inclusión de las naciones y le dice al siervo: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Ya no estamos hablando del siervo como restaurador de los hebreos, de los judíos. No. Te di por luz a las naciones y para que sean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y no solamente el pueblo de Dios, sino el lugar de Dios. En Ezequiel 40-38, esos capítulos que hace poco leímos en nuestro devocional, ¿no? Que son un poco... Cuesta leerlos, muchos detalles de medidas, pero básicamente el nuevo templo no... Esta es mi opinión, además la tengo bastante firme. Podemos discutirla. Hay algunos que piensan que es un templo de verdad que está por construirse. No lo creo. De hecho, las medidas creo que no se ajustan a algo real. El nuevo templo es un símbolo de la nueva creación. He aquí, Isaías 65, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, una nueva creación. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Los profetas empiezan a profetizar de un día en el que el león y el cordero podrán estar juntos.
Y no solo pueblo, no solo lugar, sino el gobierno y la bendición de Dios. Un nuevo pacto en primer lugar. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Yo voy a poner mi ley en su mente. ¿Vaya atando cabo? Mi ley en su mente. Ellos me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y todos me conocerán. Todos tendrán una comunión íntima conmigo. Mira que en el reino parcial, en Israel, no todos conocían al Señor. Había gente salva y gente no salva. ¿No? Estaban todos bajo el pacto por ser hijos naturales de Abraham, pero no todos realmente tenían una relación personal con Dios. Pero en este tiempo no pasa así. El pueblo del Señor ahora, el pueblo del Señor hoy, todos me conocerán. Toda persona que sea parte del pueblo de Dios tiene una relación personal con Cristo, con Dios. Y no me acordaré más de su pecado. Y luego Jesús, recordáis en Lucas capítulo 22, en la última cena, esta es la sangre, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Estoy yendo muy rápido porque en algún punto me he tenido que enrollar. Y un nuevo rey, otra profecía de Isaías. Claro, con razón le llaman el quinto evangelio, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Allí ya se intuye, Él debe ser el aplastador de la serpiente. Él debe ser el rey que también es nuestro hermano y que va a traer el gobierno perfecto de Dios y por lo tanto la bendición perfecta de Dios. Morará el lobo con el cordero. Claro, si está el rey, si el rey ha venido, ya se acabaron las desdichas. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto. Nada de espino y cardo, mosto. Los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Bendición por todos lados, sin tenernos que partir el lomo. ¿Por qué? ¿Porque somos unas máquinas cultivando la tierra? No, porque el rey ha llegado, por fin ha llegado el rey. En el año 538 antes de Cristo, Ciro de Persia derrota a Babilonia y entonces hace un edicto por el que permite a los hebreos, a los judíos, regresar a su tierra. Y sin embargo, pronto queda claro, los judíos piensan que ahora sí se está restaurando todo, pero pronto queda claro, los viejos dicen, esto no es, cuando ven edificar el templo, y dice que los jóvenes lloraban de alegría viendo edificar el templo, pero los viejos lloraban, pero no era de alegría, porque dijeron, sí, es el templo, pero es un chapú, no, esto no es. Sin embargo, los profetas dicen, no, claro que esto no es, pero la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ¿no? Y anuncian un reino que está por venir y que no es este que se ve y se palpa en estos momentos. Así que tenemos el reino parcial y luego el pueblo de Israel es llevado al cautiverio y el reino profetizado. Los profetas anuncian que un remanente, que ya no serán solo judíos, será un resto formado por las naciones. Habrá un nuevo templo que será una nueva creación, un nuevo lugar, una nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. Y habrá un nuevo pacto, un nuevo rey y vida abundante, bendición que se desborda. Y ahora
Llegamos al versículo con el que empecé. Jesús llega, un carpintero de Nazaret, levanta su voz en medio de Galilea y dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo pesan estas palabras? El reino está aquí. El tiempo ya se ha cumplido. Ahora mira Mateo 1:1. Una cosa. Tú, imagínate que tú eres Mateo. Tú dices, estoy sintiendo de parte de Dios poner estas cosas en orden y escribir mi evangelio, escribir todo esto para la comunidad de fe. ¿Cómo empezaría tu evangelio? ¿Cómo empezarías? ¿Cuál sería tu primer párrafo? Mateo empieza con una genealogía. Por favor, Mateo. ¿Tú quieres que te lean, hijo? No empieces con una genealogía. Pero hermano, es que cuando tú te ubicas en la historia de la redención, mira Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Se puede ser más contundente que esto? ¿Se pueden poner las coordenadas de una manera más contundente? El Espíritu Santo hace que ese hombre, Mateo, escriba con claridad. Vamos a dejar claro de quién estamos hablando. Este es Jesucristo, el hijo de David y el hijo de Abraham, porque en Jesucristo se cumplen las promesas que Dios le hizo a Abraham y en Jesucristo se cumplen las promesas que Dios le hizo a David en 2 de Samuel capítulo 7, cuando le dijo: un hijo tuyo yo voy a las misericordias firmes a David, te voy a mantener descendencia en el trono para siempre, este trono es tuyo para siempre, un hijo tuyo reinará por los siglos. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén. Bien, el pueblo de Dios, donde Adán e Israel fallaron, Jesús triunfó. Él es lo que el pueblo de Dios debía ser y nunca fue. De hecho, Él es el verdadero Adán y el verdadero Israel. Mirad, hermano. Cuando Jesús entró en el ministerio, ¿qué hizo? Fue al Jordán a bautizarse, ¿no? Y en su bautismo se identificó con los hijos de Adán. ¿Por qué él necesitaba bautizarse si el bautismo era de arrepentimiento? Juan se lo dijo: ¿qué haces aquí? Tú no tienes que bautizarte. Es un bautismo de arrepentimiento. ¿De qué te vas a arrepentir? Pero Jesús dijo: es necesario que yo cumpla así toda justicia. No se está bautizando porque él tiene pecado de que arrepentirse, se está bautizando porque él está viviendo, no solo muriendo, sino viviendo de forma representativa. Él es el verdadero Adán, el postrer Adán, y él es el verdadero Israel. Él va a vivir la vida que Israel no pudo vivir. Así que, ¿Israel fue bautizado o no? En el Mar Rojo, ¿verdad? Fue bautizado en el mar, dice Pablo. Jesús fue bautizado en el Jordán. Cuando Israel salió del mar, ¿a dónde fue? ¿A dónde? Al desierto. Cuando Jesús fue bautizado, ¿a dónde fue? ¿Para ser qué? Probado, ¿no? Para ser tentado, igual que Israel. Donde Dios le dijo al pueblo: te hice pasar hambre y te hice tener sed para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y allí Israel fracasó. 10 veces tentaron al Señor y le dieron la espalda. Enseguida tuvieron sed y murmuraron, y luego pidieron algo de comer, y luego les fastidiaba la comida que Dios les daba y pidieron carne. En el desierto Satanás se acerca a Jesús. Dios le había dicho a Israel: yo te hice pasarse, te hice tener hambre, para que aprendiese que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Recuerda al diablo cuando se acercó a Jesús y lo tentó? Y en un momento dado Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Jehová. ¿Sabes? Jesús está caminando el mismo camino que Israel, el mismo, pero donde Israel fracasó, Jesús triunfó y salió del desierto lleno del Espíritu Santo para entrar de nuevo en la ciudad. Así que Jesús es el verdadero Adán y es el verdadero Israel. Pero no solo eso, Él es el pueblo. Jesús es el verdadero Israel. Pero no solo eso, Jesús es el verdadero lugar. He puesto ahí una imagen, Jesús hablando con la samaritana. Recorté a Jesús, para los que son un poco más... Sí. ¿Recuerdas lo que le dijo cuando Jesús le puso el dedo en la llaga? Y acorto la historia. Esta samaritana se dio cuenta que estaba hablando con alguien muy especial. Me parece que tú eres profeta. Y entonces le dijo, pues aprovechando, tengo una duda teológica. Los judíos dicen que debemos adorar allí en Jerusalén, pero los samaritanos dicen que debemos adorar aquí en este monte. ¿Dónde en realidad hay que adorar a Dios? Y recuerda la palabra de Jesús. La hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Mujer, ha llegado el momento de que ya la adoración y el culto al Señor no tiene que ver con montaña, no tiene que ver con lugares santos, no tiene que ver con ciudades santas, no tiene que ver con templos, no tiene que ver con nada. Los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Verbo era Dios, el Verbo fue hecho carne y tabernaculó con nosotros, vivió, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y en verdad. Jesús en un momento dado, hablando con sus contemporáneos, dijo, destruid este templo. ¿Y a qué se refería? A sí mismo, a su cuerpo, y en 3 días lo edificaré. Ahora, para encontrarnos con Dios no tenemos que ir a Jerusalén, no tenemos que ir a la montaña, no tenemos que venir a este edificio, no tenemos que ir a una ciudad santa, tenemos que ir a Jesús. Jesús es el lugar en ese tiempo. Y el gobierno y la bendición de Dios. Jesús introduce el nuevo pacto, como hemos apuntado antes. Él es el mediador de un nuevo pacto, dice Hebreos 9, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y Jesús es el nuevo rey, el aplastador de la serpiente. ¿Recordáis? En este episodio le he traído un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Y recordáis lo que Jesús le dijo? Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Y cómo puede permanecer su reino? Venga ya. Pero si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Sin embargo, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si yo lo que estoy haciendo es echar a los demonios por el Espíritu de Dios, es que el reino de Dios y el Rey está aquí. Porque nadie puede entrar en casa del hombre fuerte y arrebatarle el botín si antes no le ata, le quita las armas y le arrebata el botín. Y eso es lo que Jesús ha hecho. Él es el aplastador de la cabeza de la serpiente. Y dice Pablo, vosotros estando muertos en pecado y la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y mira ahora, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La imagen que Pablo tiene en su cabeza es la imagen de un triunfo romano, donde el general viene entrando a la ciudad
muchas veces por el arco del triunfo, y detrás vienen encadenados y semidesnudos todos aquellos que han sido derrotados y conquistados, y vienen en la cola llenos de cadenas. Y dice que Jesús triunfó en la cruz sobre ellos, y dice que los exhibió públicamente. Se paseó, Jesús entró por el arco del triunfo, y todos los principados y las potestades, todos los que nos tenían ahí con la cabeza en el fango, los ha exhibido para siempre y ha triunfado definitivamente sobre ellos. Y Jesús es la fuente de la vida y de la bendición. ¿Recordáis el reposo de Génesis? ¿Recordáis el séptimo día? Y luego la tierra de reposo y las promesas de reposo. En un momento dado Jesús dice a todos los que estáis trabajados y cargados: venid a mí y yo os daré reposo, descanso. Él es la fuente de la vida y de la bendición divina. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá, hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que tenemos el reino presente y ya nos faltan solo el último punto. 5 minutos. 5 minutos. El reino presente ahora, donde el pueblo, Jesucristo, que es el postrer Adán y el verdadero Israel. El lugar, Jesucristo, que es el verdadero tabernáculo y el verdadero templo. Y la bendición, el rey y la bendición, Jesucristo, estableciendo un nuevo pacto y ofreciendo vida abundante y descanso. Ahora el reino proclamado. Juan el Bautista y todos los discípulos esperaban, bueno, si es el rey, pues se acabó. Roma y todos los enemigos, esto en 3 días. Pero Juan estaba en la cárcel, Jesús era el hijo de David y dijo: ¿qué pasa aquí? Roma sigue reinando, las maldades siguen cometiéndose. Su fe su fe en las promesas de Dios no se estaba tambaleando. Lo que se estaba tambaleando es: ¿será Cristo de verdad? ¿O este será otro de los jueces, o otro de los reyes buenos, o otro de los líderes buenos? Pero todavía no es el aplastador de la serpiente. O sea, yo sé que Dios lo va a hacer, pero no me cuadra. Si Él es el rey, ¿por qué no reina? ¿Por qué no echa de una vez a los romanos? ¿Por qué no restablece? Seguimos siendo un pueblo subyugado, seguimos siendo un pueblo sometido. Entonces envió a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú o tenemos que seguir esperando? ¿Recordáis la respuesta de Jesús? Y decirle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Más claro agua, porque eran las señales del reino de Dios. El cojo saltará como el ciervo, la lengua de los mudos hablará. ¿Recordáis a Isaías? Cuando venga el rey. A Juan le quedó clarito. Él es el rey. ¿Qué estaba pasando aquí? El misterio del reino de los cielos. Que el reino ha venido ya, pero todavía no se consume, no se completa. Esto no lo habían visto los antiguos. Es como cuando tú ves una montaña, 2 montañas desde muy lejos, desde muchos kilómetros, y ves las 2 cimas que están juntas, una al lado de la otra, que casi que dices: cuando llegue la primera salto a la segunda. Doy un salto y me encaramo al otro pico, pero cuando te vas acercando y te sube a la otra, luego te das cuenta de la realidad, que entre una montaña y otra hay un valle de kilómetros, pero desde allí se veían los 2 picos juntitos. Pues ahora lo que ha pasado es que el reino ya ha venido, pero todavía no se completa. Bien. La era presente, en rosa, a la izquierda, es la que antes de Cristo, veía ahí arriba, primera venida, la primera raya a la izquierda, la segunda venida, la segunda raya. Nosotros estamos viviendo en medio de las 2 rayas, donde se entrecruzan la era presente y la era venidera. Ahora, hoy en día, los poderes del siglo venidero ya se están manifestando. Lo que Juan
lo que Jesús le dijo a Juan son los poderes del siglo venidero. Ya están aquí, ya se están manifestando. Estamos gustando de esas cosas, pero todavía no de una manera completa. Eso va a tener lugar con la segunda venida de Cristo. Ahora lo que toca es la proclamación del reino. Fue necesario que Cristo padeciese, le explicó Jesús a los dos de Emaús, y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Vosotros sois testigos de estas cosas. Yo enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Recibiréis poder, os seréis investidos de poder desde lo alto. Y luego, en Hechos, capítulo 2, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Recuerdas algún momento en que la gente habló en lengua? Babel. Pero ahora, en este nuevo tiempo, la confusión de Babel se revierte y en el Evangelio hay un nuevo entendimiento y una nueva unidad. Y luego el libro de Hechos empieza a narrar cómo el Evangelio se expande primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, de tal forma que Hechos termina con Pablo en Roma, que es el ombligo del mundo en ese momento, y predicando con libertad. Y hoy Dios sigue siendo paciente, demora su juicio al tiempo que sigue demandando obediencia de los suyos y sigue manifestando su poder para salvar y impartir vida, y sigue derramando poder y gracia por el Espíritu para hacer que podamos seguir siendo fieles a sus mandamientos y mantenernos puros en medio de una cultura corrupta y hostil. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia, sin distinción de razas, sexos, condición social. La iglesia formada por judíos y gentiles. De hecho, esta división se acabó. Ya no hay judíos ni gentiles. Ya no hay judío ni gentil. Ya no hay distinción de raza, ni de sexo, ni de condición social. La iglesia, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. A esta persona, el que lo alaba es Dios. El que lo aprueba es Dios. El Señor Jesús ha ascendido al cielo, pero continúa viviendo en este mundo caído. ¿Cuál es el templo ahora? El templo ya no es un edificio hecho con manos humanas. Es el pueblo santo del Señor. La iglesia es el lugar también. Y bajo el nuevo pacto, libres de condenación y con la ley de Dios ahora escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes, podemos vivir. Ya no somos esclavos del pecado. Podemos vivir bajo el gobierno de Dios, y por el poder que otorga el Espíritu Santo podemos entonces participar de las bendiciones celestiales. Falta la última, el reino perfeccionado. Un día Cristo va a regresar, gloria al Señor. Y va a separar para siempre a los justos y a los injustos. Y va a derrotar, no solamente va a derrotar al diablo y a todos sus aliados, la gran ramera, la gran Babilonia, que es el mundo, las dos bestias, la bestia que sale del mar y el falso profeta, que son los sistemas de pensamiento del mundo, y el dragón, que es el diablo, la gran ramera y las bestias, el falso profeta y la bestia. Y creo que tengo aquí es igual. Y entonces va a juzgar a vivos y a muertos. Todos aquellos que no estén, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, van a ser arrojados en el lago de fuego y azufre que representa la muerte eterna. Hermano, eso por una parte dice, duro, pero por otra parte es una buena noticia. ¿Por qué? Porque la justicia triunfa, el mal no triunfa. Triunfa la justicia, y lo mismo que tú te alegras cuando gana el bueno al final de la peli, no lo puedes remediar. O no te pasas toda la película queriendo que las cuentas se ajusten.
Ese sentido de justicia está incorporado en ti porque te lo puso Dios. Y te rebela y te indignas contra toda injusticia. Ahora, cuando el Señor ha vuelto, ha separado, venid benditos de mi Padre, las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda. Y cuando Dios ha lanzado al lago de fuego y azufre al dragón, a la prostituta y a la bestia y el falso profeta, y luego ha abierto los libros y ha juzgado a los vivos y a los muertos, ahora sí, en este momento donde el mal ha sido extirpado, ha sido arrancado y la justicia ha triunfado, ahora todo puede completarse. Ahí va. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. No es una esposa, sino que está adornada como se adornan las esposas para encontrarse con sus esposos. Oí una gran voz del cielo que decía, mira lo que decía la voz: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Una nueva creación que implica una sociedad perfecta, made in heaven, puse ahí, que será toda ella un lugar santísimo. ¿Sabes que las dimensiones, hermano, esto es interesante, las dimensiones de la nueva Jerusalén, que es la nueva creación, la nueva Jerusalén representa la nueva creación, es un cubo perfecto, como el lugar santísimo. El lugar santísimo era un cubo perfecto. La nueva Jerusalén que desciende del cielo es un cubo perfecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te acuerdas que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año? Cuando acaban los capítulos de Ezequiel, dice que la ciudad será llamada Jehová Sama, el Señor está allí, y dice, y todo el lugar en derredor será santísimo. Allí ya no hay atrio, no hay lugar santo. Allí toda la creación, el nuevo cielo y la nueva tierra es el lugar santísimo. El lugar de la presencia de Dios, donde todos podremos tener una comunión todo el tiempo, cara a cara con Dios. Edén será restaurado. Me mostró un río limpio de agua de vida. Mira este texto. ¿No te recuerda algo? Un río de agua de vida resplandeciente como el cristal salía del trono, y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. De repente estábamos en una ciudad y ahora estamos en un jardín. Porque en realidad, hermanos, la nueva creación es el paraíso restaurado. Terminamos diciendo: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Espero que, hermano, termino con una sola idea. Cuando nosotros estamos predicando, estamos enseñando, nosotros podemos tomar a David, por ejemplo, contra Goliat, ¿no? Y cogemos en la escuela dominical se comete mucho pero también en las predicaciones, estos errores, ¿no? Y David, mira cómo fue valiente contra Goliat y se lanzó y persiguió tal y confió en el Señor, y nosotros tenemos que ser valientes y enfrentar nuestros gigantes. Bueno, no está mal, pero hay que ubicar eso en la historia de la redención. Ese texto dice más cosas: ser valiente y enfrentar a nuestros gigantes. David es un tipo de Cristo. Tienes que buscar a Cristo allí. Y cuando se promete descanso en la tierra prometida, tienes que buscar a Cristo allí. Y cuando se nos habla de un rey malo o un rey bueno, tienes que buscar a Cristo allí. Y de esa manera empiezas a conectar todas las cosas para que nuestras predicaciones o enseñanzas no sean moralinas, no sean debe ser bueno. No, evangelio. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por la gloria desplegada en la historia de la redención.
Sabemos que apenas entendemos, Señor, apenas, Señor, vemos oscuramente como por espejo. Señor, estamos en las orillas solamente, pero te pedimos que tú nos ayudes a entender más y que un sentido de propósito, Señor, y un nuevo amor y una nueva confianza en el Dios que abre el mar y que hace avanzar los planes, vengan a nuestro corazón. Perdona, Señor, nuestra incredulidad, perdona nuestra ceguera. Cuánta paciencia tienes con nosotros, Señor. Pero te pedimos, Señor, que venga, que lo hagas, Señor. Dios mío, que establezca la justicia para siempre. Y, Señor, nos metas bajo tu regazo para disfrutar por los siglos de los siglos. Amén.